Buenos días ante todos. Para mí es gratificante estar aquí como ponente en la jornada de innovación en la enseñanza de la lengua por parte de la Universidad Internacional de La Rioja. En Perú ya son cerca de las 9:20 de la mañana, en España pues son ya 4 de la tarde, 4:20 de la tarde, ¿no? Mi ponencia va a tratar acerca de la relectura del texto literario desde los enfoques de la teoría y las críticas literarias. Esta ponencia es a partir de un trabajo de investigación que sirvió como parte de la titulación del trabajo de fin de máster en la Universidad Internacional de La Rioja. Lo que vamos a tratar de una manera bastante panorámica, ¿no? Una introducción al tema, definir las conceptualizaciones en teoría y crítica literaria y cómo éstas se deben articular entre el saber y el hacer, es decir, entre la universidad y la escuela, ir de las prácticas letradas, ¿sí?, a las prácticas cotidianas que se desarrollan en las instituciones educativas. Asimismo, hacer un repaso histórico, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando la educabilidad literaria, eh, a ampliar lo que es el tema de la propuesta pedagógica con cada una de sus actividades, describiéndolas una a una y posteriormente, para culminar, serían las conclusiones. El docente, sabemos, ¿no?, tiene como tarea fundamental hacer dialogar el texto literario con el estudiante. Es decir, el espacio pedagógico debe ser participativo y cooperativo para que permita el diálogo con las con las diversas clases de textos literarios con la intención de desarrollar un desenvolvimiento social. Es decir, el texto no está alejado de la realidad. Al contrario, la literatura en el texto se suscribe a ella. En ese sentido, el texto literario evoluciona junto con la sociedad y la comunidad lectora. Dicho esto, debemos de saber que las teorías literarias y la didáctica de la literatura en las universidades y en las escuelas se estudian de forma segregada. Sin embargo, debe existir aquí una articulación, como lo había dicho al inicio, entre el saber y el hacer, entre la universidad y la escuela. Pues para reinterpretar el texto literario en las aulas desde diversas teorías como la estructuralística, la semiótica, el materialismo filosófico, la sociocrítica, va a permitir educar la sensibilidad del alumno. Dicho de otro modo, la relectura del texto literario se da cuando se comienza a redireccionar los modelos de enseñanza en la literatura, es decir, cuando dejamos ya lo tradicional para proponer discursos alternativos con una visión integradora. Sin embargo, hay que preguntarnos por qué no se aborda críticamente el texto literario en la enseñanza de la literatura en educación secundaria. ¿Qué sucede ahí? ¿O existen acaso tendencias para abordar el texto literario en la escuela? ¿Enseñar crítica literaria es para formar críticos literarios o para formar lectores con espíritu crítico? Pues considero que al parecer el meollo del asunto se encuentra en las universidades, en las cátedras que se imparten. Quiero decir, las prácticas literarias en las facultades de educación también se encuentran un poco alejados de la enseñanza del análisis del texto literario en escuela. Para el crítico literario Camilo Fernández Cosman, él dice, ¿no?, que cuando se enseña el análisis del texto literario en las aulas universitarias, la cátedra posee un abordaje reduccionista de la interpretación del texto literario. Por ello, es viable la propuesta de los enfoques disciplinar y literario y el enfoque pedagógico literario. Aquí el enfoque disciplinar literario se configura con el enfoque pedagógico literario de acuerdo a las necesidades del estudiante y de la escuela. Es decir, los contenidos literarios, ¿sí?, se deben configurar con los contenidos curriculares. La teoría
y la crítica literaria que pertenecen al enfoque disciplinar debe adaptarse y guardar estrecha relación con el objeto de estudio, que en este caso es el texto literario, y con las necesidades del sujeto, los estudiantes en el ámbito pedagógico, para fomentar el gusto por la lectura y el pensamiento crítico, pues la teoría y la crítica literarias como contenidos conceptuales son aquellos que se deben adaptar mediante estrategias didácticas, que en este caso serían los contenidos operacionales, para dar respuesta a la literatura o a la enseñanza de la literatura con contenidos cognoscitivos. Por otro lado, como decía, se va a exponer aquí un recorrido histórico, ¿no? De manera tangencial sobre la educabilidad literaria, ¿no? Esta ha tenido pues cambios sustantivos, pero poco aplicables en las prácticas de la didáctica de la literatura en la escuela y en la educación secundaria, ¿no? Hay errores que ya han sido señalados hace ya mucho tiempo, desde 1991 con Teresa de Colomer, en el 2011 con Miguel Ángel Guamán Villavicencio, en el 2014 con Camilo Fernández Cosman y con Carlos Lomas en el 2017, se configuran una serie de rasgos comunes en las prácticas de la enseñanza del profesorado. Es decir, estos rasgos comunes, tanto haciendo un recorrido, ¿no?, en Latinoamérica como es Argentina y Perú, y también en parte de Europa como es España, hay unos rasgos en que la enseñanza de esta literatura, ¿no?, se circunscribe a aquello que es sumamente tangencial, como por ejemplo preguntar o analizar el texto, ¿no?, desde la parte estructural, no profundizar en ellos, ¿no? Entonces esto significa de que los avances sustantivos, tal como apunta Colomer, tiene como finalidad dotar alternativas viables a los profesores para que la literatura sea enseñable en los aspectos o en los espacios escolares. Este planteamiento de Teresa Colomer coincide en cierta parte con la perspectiva del profesor Milton Manayay, ¿no? Pues la integración en el currículo nacional debe ofrecer en cierto sentido, un corpus literario, un abanico de lecturas para que el estudiante acceda al texto literario y desarrolle de esa forma las habilidades de comprensión y producción de textos. Pero para ello, la universidad en ese sentido debe liderar, ¿no?, la labor de construcción de currículos pertinentes. Es decir, las comunidades universitarias deben participar en la cimentación de las bases de la educación literaria pertinente. Esto traigo a colación un ejemplo, ya hace más o menos una década, acá en Perú, se iniciaron las antologías literarias, partiendo de lo que dice Teresa Colomer, perdón, que se le debe presentar al estudiante un abanico de lecturas y que sean también las universidades o las facultades de educación o los especialistas, ¿no?, dentro de la teoría y la crítica literaria, sean los que también propongan un cierto cúmulo de lecturas pertinentes. Se trabajó aquí la antología literaria en un inicio como una propuesta del Ministerio de Educación, pero avalada por el profesor y por el catedrático sanmarquino Marcel Velázquez Castro, ¿no? Y aquí se cumple lo que dice Teresa Colomer con la pertinencia también que propone el profesor Milton Manayay. Sin embargo, el problema estriba más en la metodología de la enseñanza. O sea, ¿qué se enseña cuando se habla de literatura en la escuela? ¿O cómo enseñar literatura en la escuela? ¿O qué se pretende alcanzar con la enseñanza de la literatura en las aulas? ¿O por qué esa necesidad de acercar al lector al texto, o acercar al autor con el texto literario? Vemos que lo que se hace en las escuelas de educación secundaria cuando se enseña a analizar el texto literario, se reduce a lo que yo decía anteriormente, a ubicar a los personajes principales y secundarios de un cuento, por ejemplo. O se reduce a resumir por capítulos una obra, ¿no? En la premisa anterior
pienso, ¿no? Estamos leyendo un cuento de la antología de cuento de la palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro, Silvio en el Rosedal, por ejemplo, y la profesora o el profesor deja ahí, ¿no? Como actividad para que desarrollen los estudiantes, de que deben ubicar quiénes son los personajes principales y quiénes son los personajes secundarios del cuento. En la otra premisa, la que digo que es resumir por capítulos una novela, a la cual no se profundiza y no se busca la sensibilidad del ser humano, la sensibilidad del estudiante, que ese es para mí el fin último de la educabilidad literaria. No sé, pienso en una obra de un español, Miguel de Unamuno, en la obra Niebla, y tenemos ese texto para estudiantes entre 15 y 17 años, y la tarea ahí es resumir por capítulos, ¿no? Resumir por capítulos la obra. Y luego, al final, responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje te ha dejado el autor? ¿O qué mensaje te ha dejado la obra, ¿no? Sin embargo, yo considero de que la literatura en la escuela debe fomentar el diálogo entre los seres humanos, o sea, debe haber una dialogicidad, debe haber una conversación entre el autor y el lector, entre el texto y el lector, entre el texto literario y el contexto en el que vive el lector, para fomentar de esa manera la interpretación crítica y lógica del texto literario, y de esa forma construir un espacio más armónico y democrático para la sociedad. Pues en otro sentido también es necesario reconocer que la enseñanza literaria debe perseguir fines viables y alcanzables, que se han de concretar en la formación de los estudiantes. Por ejemplo, la enseñanza de la literatura es el medio para dotar al estudiante de habilidades y destrezas que le sean útiles en su uso comunicativo cotidiano, ¿no? La enseñanza de la literatura desarrolla además hablar correctamente, a ampliar sus temas de conversación, a ser conscientes de su tiempo y a sensibilizarse con la humanidad, ¿no? Lo que tanto nos falta. Ya decía un escritor, creo que si mal no recuerdo, Saramago, ¿no? Que estamos perdiendo poco a poco ese lado humano, estamos perdiendo la sensibilidad de comunicarnos con el otro y más ampararnos en el móvil y dejar de lado el tomar una taza de café y conversar cómo nos ha ido en esta tarde o en esta mañana, ¿no? Ya se ha ido relegando en ese sentido este tipo de actividades. Por ello, aquí propone Cajal que la lectura literaria en la escuela debe pasar de ser informativa, o sea, de ser meramente informativa, de dar datos, de ser biográfica, a ser formativa, a formar estudiantes para construir un sentido crítico. Además, debe dejar de ser fragmentada para ser integradora. Con esto quiero decir que el texto literario, cuando se analiza, hay que analizarlo, pero como un todo. Cuando se conversa con una persona, también se analiza a la persona como un todo, ¿no? En ese sentido, lo mismo sucede con el texto literario, es decir, hay que pasar de lo fragmentado al integrador y de lo instructivo a lo desarrollador. Por último, más o menos ya para acabar el corpus teórico, esta propuesta se da en función de que hay un grupo de estudiantes en una escuela de Perú, ¿no? Que poco han desarrollado las habilidades del comentario del texto de una manera crítica. En ese sentido, el desarrollo de la propuesta didáctica está planteada en función de los aportes teóricos, de estudios de la enseñanza de la literatura en la escuela y de especialistas en la literatura, desde la teoría y la crítica literaria en el mundo hispanoamericano, ¿no? Como podemos ver a Gustavo Bombini, Teresa Colomer, Camilo Fernández Cosman, Ana María Gerbaudo, Carlos Lomas. En ese sentido, lo que se pretende es configurar conceptualizaciones de cómo y qué es el texto literario, qué es y cómo funciona o cómo se relaciona el autor con el texto, el autor con el lector y el texto con el contexto, ¿sí? De esta manera, asumiendo, ¿sí? Asumiendo que el texto literario es también un hecho social. A partir de estas conceptualizaciones se desarrollan
tres estrategias didácticas, ¿no? Las que podemos visualizar aquí abajo. Tres estrategias didácticas y cada una con su producto acreditable, que refieren al texto literario para cumplir el propósito de la propuesta, que es desarrollar a grandes rasgos, les comento que es desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes entre edades de 15 y 17 años. Como se puede ver, las secuencias diseñadas no persiguen objetivos independientes, sino que están al contrario, ¿no? Están integradas para canalizar la formación de lectores críticos competentes desde los postulados, desde los postulados del enfoque comunicativo desarrollado por Carlos Loma y Daniel Casani, y el modelo comunicativo de la interpretación del texto desarrollada en Perú por el profesor Miguel Ángel Guamán Villavicencio. Para cada actividad se consideran textos literarios específicos sin desvincularse del contexto que cotidianamente participan los estudiantes. Esto significa que cuando nosotros como docentes proponemos, ¿no? Si tomamos esta propuesta, proponemos lecturas o que sean textos literarios, para generalizar, que sean textos literarios que estén en función del contexto del estudiante. O sea, es un poco, ¿cómo podría decir? Un tanto absurdo, ¿no? De esa manera, de a estudiantes que viven en el Ande, ¿sí? Hacerlos que lean, por ejemplo, sagas, ¿no? Estas sagas que están saliendo sumamente citadinas, ambientadas, no sé, en Europa, ¿no? Porque si bien es cierto, las lecturas te permiten conocer mundos posibles, ¿sí? Pero es mil veces mejor, pienso yo, conocer mundos posibles a partir de nuestros contextos. Aquí en el mundo andino, pues, por ejemplo, tenemos a un autor que nos ha dotado de muchísimo y hemos aprendido bastante y en alguna manera, como decía César Hildebrand, hemos conocido el Perú por él, que en este caso estoy hablando de José María Arguedas, ¿no? O sea, hay que buscar en ese sentido, con cada una de las actividades, la pertinencia del texto literario según el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Ok? Por otro lado, para desarrollar cada una de las actividades se plantea una secuencia didáctica, ¿sí? Tenemos la estrategia y también tenemos la secuencia didáctica en la que cada actividad busca o tiene su producto acreditable con la finalidad de evidenciar el nivel de logro alcanzado por el estudiante. En ese sentido, la estrategia didáctica número 1, que es explorando el contexto, y que concibe la literatura como un discurso contextualizado, pues tiene como producto acreditable un ensayo expositivo. La estrategia didáctica número 2, que es comprendiendo las formas literarias y que también asume a la literatura como discurso construido a base de juegos y formas de decir, tendrá también un producto acreditable que en este caso es un ensayo hermenéutico. Aquí pensando en el autor que me refería anteriormente, en el autor José María Arguedas, ¿no? Es un escritor peruano que ha trabajado o ambientado su producción literaria en el mundo del Ande, pero que a medida que él como autor iba dejando ciertos contextos, también sus personajes iban evolucionando. Y uno de sus personajes claves de su producción literaria es Ernesto, que empieza o que aparece con el cuento Agua, al que en el texto, en el que en este cuento se le conoce como el niño Ernesto, y posteriormente va evolucionando hasta configurar al personaje en la obra de los ríos, en la obra Los ríos profundos de José María Arguedas. Aquí ya vemos a un Ernesto más sólido y con muchas confusiones y tribulaciones respecto al contexto de la vida en la que él está circunscrito, en la que él está andando en esos momentos. Lo mismo sucede con las personas que viven en el Ande, ¿no? Por eso es que aquí yo incido en la pertinencia del texto cuando se toman textos literarios para enseñarles a los estudiantes, de tomarnos en ese sentido la molestia de ubicar ciertos textos que estén relacionados con el contexto inmediato del estudiante.
Por último, la estrategia número 3, que es construyendo realidades, que asume la literatura como discurso dialógico, ¿no? Donde se busca de que el estudiante sea autónomo y también construya mundos posibles y modelos de vidas humanas, ¿no? Pero esto teniendo en cuenta la capacidad de selección que tiene el estudiante para proponer textos literarios. Es decir, aquí ya no solamente entra la propuesta del docente, ¿no? Esa manera verticalizada del docente que va y propone textos literarios a los estudiantes, sino que también los estudiantes, a partir de su experiencia como lectores, pueden también proponer textos literarios para, para los compañeros o para estudiantes que son de otros grados, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de tercero y cuarto, o estudiantes de cuarto y quinto de secundaria que ya han tenido en el camino de la secundaria una experiencia lectora, desde desde su percepción, pueden ellos también proponer textos reescribiendo el final, dándole interpretaciones a su modo de pensar y según sus contextos o según sus modos de vida. Y esta selección de textos es viable materializarlas también en un libro, pero generalmente es un poco complicado, no difícil, editar un libro desde las escuelas rurales, pienso yo, y se propone más bien hacer un trabajo integrador, colaborativo y cooperativo. Es decir, integrador en el sentido de que no solo el área de comunicación trabaje ciertas actividades, sino que el área de comunicación sirve también para llamar la atención y para captar el trabajo de las demás áreas. Por ejemplo, pienso en elaborar un libro artesanal, una cartonera, ¿no? A base, valga la redundancia, de cartón que encontramos tirados por las calles o en una tienda, y entonces de esta forma estamos reciclando un material que nos sirve para alcanzar nuestro objetivo. El hecho de reciclar y de tener una concepción más panorámica de los recursos que nos ofrece nuestro contexto, estamos también incitando a los profesores de ciencia y tecnología, a los profesores de educación por el arte, a los profesores de historia, de que se unan en cada de estas actividades para que el estudiante también proponga desde, como repito, desde su experiencia como estudiante, ciertas actividades que pueden repercutir para los compañeros que vienen luego. Finalmente, concluyo diciendo que la relectura del texto literario desde los enfoques de la teoría y la crítica literaria despierta en el estudiante la curiosidad, primero, lo que nos hace falta tanto ahora, la tolerancia con el otro y el diálogo con el texto, primero para conocerse a sí mismo y luego para reconocerse de alguna manera en uno u otro personaje. Las teorías literarias no deben repetirse mecánicamente en la interpretación de los textos literarios ni ser concebidas por los profesores de comunicación de una manera estricta. Es decir, el profesor de comunicación está en la obligación también de proponer discursos alternativos para poder interpretar el texto literario. Finalmente, esta propuesta pedagógica fomenta en todo sentido la dialogicidad entre el intérprete, el contexto y el texto literario para fomentar lectores críticos y desarrollar el pensamiento crítico en esta sociedad del siglo XXI. Muchas gracias.